Buenos días, 8 de la mañana, 2-0. Va perdiendo ahora mismo los alcistas en un mercado Wall Street que hoy intenta marcar el primer punto del año, 0-2. Va ahora mismo Wall Street en el sentido bajista en una jornada en la que se está viendo en el inicio del año que la tensión es la clave fundamental. Tensión después de conocer las actas de la Reserva Federal en la jornada de ayer, en la que la Fed hizo o volvió a nombrar la peor de las expresiones que mira el mercado. Más altos, más tiempo. La odia el inversor, de tal manera que vimos cómo el mercado, ¡boom!, estaba cayendo, empezaba a caer todavía más ante la expresión más odiada por parte del inversor. Tipos más altos, tipos más tiempo. Volvió a expresar en esas actas la misma expresión otra vez que ha hecho, tener sus dudas al inversor. De tal manera que la pregunta fundamental que genera tensión en el inversor en esta vuelta de 2024, en esta vuelta del mercado en el 2024, es si se ha pasado de frenada, es si el mercado, es si Wall Street, es si los inversores están pensando que el movimiento de bajada de tipos va a ser antes de lo que se esperaba. El otro punto fundamental, ya se lo pueden imaginar, geopolítica, geopolítica y geopolítica. Todo es geopolítica en este entorno de 2024 en el que ayer un atentado en Irán del que todavía se desconoce la autoridad que lo ejecutó. ¿Quiénes son los que ejecutaron el atentado? Aunque se mira a Israel por parte de Irán, elevó la tensión en el mercado, por ejemplo, en el petróleo. Elevó la tensión a nivel internacional, sobre todo mirando cómo la escalada en Oriente Medio, que era uno de los puntos clave que no debía producirse para intentar que caminara tranquilo el mercado en 2024, está muy cerca. Muy cerca, sobre todo después de ver cómo Israel se atacaba en el sur para atacar a uno de los líderes de Hamas, pero lo hacía en Beirut. El Líbano ha pedido no volver al tiempo pasado, pero Canadá o Alemania han pedido ya a sus ciudadanos que se marchen rápido del Líbano ante la posibilidad de que se vuelva a una guerra como la que se produjo hace más de una década, escalando el conflicto desde Gaza al Líbano, por supuesto a Yemen, donde Estados Unidos sigue pidiendo que por favor paren ya o que se atengan a las consecuencias los hutis en Yemen. Lo de por favor es de cosecha propia, no lo ha dicho Estados Unidos. Lo de que se atengan a las consecuencias sí lo ha dicho literalmente Estados Unidos. Y el mayor temor, Irán, que ya está en la fotografía de la escalada. Esta noche hemos vivido el dato de China del Caixin. Se le esperaba de una manera, con mucho gusto. Y el Caixin de servicios lo que nos ha expresado es un movimiento de caminar hacia el terreno de la expansión. Por encima de 52, pero nos da igual, porque por encima de 50 está bien. Vamos a ver si podemos ver el gráfico del Caixin que nos marcaba, ese dato del Caixin que nos marcaba que está por encima de 50, está en territorio de expansión y por tanto ese comportamiento 52,9 frente a la expectativa de 51,6 frente al 51,5 anterior nos marca que la economía china mejora, va recuperándose y eso es una buena noticia sobre todo a nivel global, donde la economía global está mirando qué sucede en China y habíamos visto muchas malas noticias en la última semana. Todo parece indicar que empiezan también buenas noticias en este entorno. En un mercado que esta mañana sí amanece para intentar buscar el 1-2. Van 0-2, después de dos jornadas, jornadas alcistas 0, jornadas bajistas 2, se intenta conseguir la primera, SP500 en futuros 0,11% arriba. Tenemos el tecnológico Nasdaq arriba 0,23%. Tenemos el VIX en 14,03, con una subida ayer del 6,21%. Si buscamos más abajo valores sobre todo en materias primas, fíjense en el petróleo, 0,51% arriba esta mañana, 78,80. Fíjense en el West Texas, 0,62% arriba, 73,38. También buscando esta mañana otro movimiento de recuperación. Vamos a ver si podemos hacer el petróleo un poquito más grande, 5 días. En 5 días, para que vean ustedes. Vamos a cogerlo aquí, para que vean ustedes cómo la volatilidad es la clave alrededor del clima geopolítico. Miren el movimiento, bajada, subida en este entorno. Cuando ayer se conocía ese atentado en Irán, que estaban conmemorando la figura de Soleimani, ahí se vio el movimiento de repunte y luego otra vez movimiento lateral. Veníamos de una caída. Ojo que esta subida no nos hubiese tocado aquí, que hubiese lanzado por encima de 80.
se aprovechó el mercado de que había habido una caída también importante antes. Hemos visto el oro en una situación, en una fotografía del 2048, dólares, 0,34% arriba, pero miren en los últimos días el movimiento de bajada, todo parece indicar que vuelve a tensionarse alrededor de lo que está sucediendo en Irán. Estamos hablando de máximos que están en 2070 dólares, de tal manera que el movimiento de bajada le ha dado un poco de alivio. Fíjense, 2076, casi 2080, movimiento de bajada, está intentando recuperar en las últimas jornadas. Aquí viene un comportamiento que es importante para el inversor. Miren, el 10 años americano y el 2 años. Empezamos por el 10 años, está en 3,9. Fíjense que tocó en la jornada de ayer el 4%. Esto es el 4,02, esto es el 4%, rompió el 4% cuando las dudas seguían asaltando el mercado y tocó el 4% en un golpe un poco raro de apertura, pero luego volvió a la senda del 3,9, donde estamos ahora, 3,91. Eso significa que en el entorno del 4% vuelven las tensiones alrededor de la Reserva Federal, de qué va a hacer con el movimiento de bajada de tipos. Y luego veremos, sobre todo, una noticia o un análisis que se ha hecho en Epoch News en el que dice, cuidado, porque tenemos encima de la mesa los dos problemas fundamentales: crisis de deuda, superados 34 trillones americanos, luego veremos qué significa eso, y tenemos por otro lado el movimiento de bajada, banca regional en Estados Unidos. ¿De verdad está recuperado el sector bancario en un movimiento donde el 10 años americano sigue estando en el entorno del 4% y los tipos siguen sin bajar? Cuidado, cuidado, cuidado. Lo vamos a ver enseguida. Pero, ¿por qué les digo el 10 y el 2 años? Fíjense que el 10 años está cayendo un 0,15 y el 2 años está cayendo un 0,48. Está a 3,91 de rentabilidad el 10 años, está a 4,31, es decir, a apenas 0,4%, bueno, apenas no, clavado, 0,4%, la diferencia entre el 10 años y el 2 años. ¿Qué significa? Que se está desinvirtiendo la curva, que estamos viendo ya la desinversión de la curva. Es decir, hay cada vez menor diferencia entre los tipos a largo plazo, que están en el entorno del 4%, 3,91, y los tipos en el corto plazo, que están en el 4,3%. Eso significa que en el momento en el que hagamos la desinversión completa, ¿qué es lo que sucede históricamente? Movimiento de bajada en el mercado, por el proceso de desinversión. La chispa final es el proceso de desinversión al que no estamos llegando. ¿Por qué? Porque falta que la Reserva Federal dé una visión todavía más clara de tipos de interés en el corto y en el medio plazo, no en el largo, donde ya se tiene en el entorno del 2,5 a largo plazo. Pero no se tiene tan claro en el corto plazo si la caída de tipos, la bajada, el pivote, viene a finales del 2024 o viene incluso en el primer trimestre de este 2024, en este primer trimestre. De tal manera que la clave fundamental es: va a final de año, va antes, va a final de año, va antes. Si fuera antes, vamos a ver la desinversión muy rápida, pero vamos a empezar a ver ahí, en ese punto, en ese momento, la tensión en el mercado. Dólar, fíjense el movimiento alcista del dólar contrario al del mercado. 2 de enero, hace 2 días, cuando el mercado despierta, dice, oye, si hay dudas sobre lo que va a hacer la Reserva Federal, hay un claro ganador alrededor de toda esa fotografía, se llama el dólar. Miren, miren el movimiento de subida. ¿Por qué? Tardaría más el movimiento de bajada de tipos, el diferencial con Europa se estaría corrigiendo al alza a favor del dólar. Y eso nos lleva a que si ven el euro, cambio euro-dólar, hoy subida del 0,11%, mírenlo, al revés. ¿Por qué? Dólar más fuerte, euro en la perspectiva menos fuerte frente al dólar, que mantendría los tipos más altos más tiempo, como dijo ayer la Fed. Bitcoin, después de conocer ayer ese movimiento alrededor de si se aprueba o no se aprueba el Bitcoin al contado, ven el movimiento de caída, llegó a caer un 9%. 9% es ese guantazo del Bitcoin, recuperado rápido, sobre todo porque hay mucho movimiento alcista en el Bitcoin, que está ahora mismo valorando las previsiones de Mark Mobius, $60.000 a final del 2024, o incluso de fondos de Venture Capital que hablan de $500.000. De tal manera que hay una fuerte corriente alcista en el Bitcoin, pero sobre todo apoyado en el ETF al contado. Ayer, cuando empiezan a salir las dudas alrededor de que fuera a ser aprobado tan rápido, movimiento de caída.
Luego esto estuvo paliado sobre todo por una noticia, y era que la SEC se estaba reuniendo con los diferentes mercados, con el Nasdaq, con New York Stock Exchange, con el CMBO, intentando ver cómo podía esa regulación alrededor del ETF del Bitcoin al contado terminar de cerrarse. Por lo que tenemos mañana en el que se busca el 1-2, busca empezar la remontada en el mes de enero, y empezamos a ver una fotografía de mercado en el que se camina alrededor de hay tensión, queremos superarlo, queremos volver al hechizo de 2023, cuando daba igual lo que pasara, subir. Pasaba un problema con la deuda, subir el mercado. Pasaba un problema geopolítico, subir el mercado. Quiere volver el inversor al hechizo de 2023, que se rompió el 31 de diciembre. La carroza se convirtió en calabaza. Y así le va. Claves del día. Actas de la FED. Punto fundamental. Tipos de interés. La frase más odiada. Pueden estar más altos más tiempo, y además apuntaba la FED en las actas, es decir, las actas de la FED es lo que se habló internamente en esa reunión, que se hace público, que se publica. Recortes a final de 2024. Esto es fiarlo muy lejos, ¿eh? Recortes a final de 2024 significa que la frase más odiada, esta de los tipos de interés más altos más tiempo, tiene cuerpo. Y el mercado entonces tiene que descontar que se ha pasado de frenada. Está equivocado Wall Street, ha estado equivocado en el último trimestre del 2023, diciendo 2024 es el maná, allí está el agua en medio del desierto. Llega al desierto y dice, pues esto está igual de calentico que me lo imaginaba sin el agua. Y ahora estaría mirando Wall Street de qué manera puede empezar a volver a obturar la cámara para volver a ver nítida la fotografía. El bono de Estados Unidos de nuevo al entorno del 4%, y la amenaza con devolver miedos del verano del 2023. ¿Qué sucedía en verano del año pasado? El bono americano a 10 años se iba al 4%. ¿Se acuerdan? Un informe de Michael Harnett en verano en el que decía, si estamos en el 4%, habrá aterrizaje duro. Llegamos al 4%, llegamos al 4,5%, llegamos al entorno del 5%, ni aterrizaje duro ni nada. Pero había un hechizo en el mercado, entiéndanme lo de hechizo. El mercado estaba completamente alcista, 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 y dinero, 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 dinero y dinero, es decir, inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal. Si va quitando la manguera, cuidado que volvemos al informe de Michael Harnett de verano del 23, del verano pasado. Precio del petróleo disparado tras el atentado, doble atentado, en Irán subiendo más de un 3%, Bitcoin desplomado tras el informe de Matrix Port que indica que la SEC no va a aprobar de momento el ETF al contado, no aprobaría, no está en el mercado en esa opción, está en la opción de que sí se va a aprobar y que se va a hacer en enero, lo cual está cotizando sobre todo el Bitcoin. Y tenemos en Argentina el movimiento o el primer revés para Milei, el primer golpe fuerte. La justicia argentina suspende cautelarmente la reforma laboral de Javier Milei. Vamos a ver enseguida también con Daniel Lacalle cómo está la fotografía de Argentina y este revés para toda la reforma, no solo laboral, sino legislativa en general, de esa ley ómnibus puesta en marcha por el presidente argentino. Pero el revés es importante, sobre todo porque esta ley entró en vigor el 29 de diciembre, hace unos días. Y ya le han dicho, para atrás, suspendida cautelarmente después de la denuncia por parte de los sindicatos. Mundo en guerra, en un entorno en el que la escalada es la clave fundamental. Hay tensión por la FED, por el punto anterior que veíamos de claves del día. Hay tensión sobre todo por la escalada. Hay mucha tensión por la escalada. Y hay mucha tensión por esto que entraremos luego. Donald Tusk, Polonia, en este entorno, advirtiéndole sobre todo a Europa de que Rusia podría atacar Europa en unos pocos años. ¿Cuál es el objetivo y el fondo de este mensaje de Donald Tusk? Polonia. El mensaje es claro, hay que armarse. Es decir, es un mensaje que va directo hacia la OTAN, que va a sus otros países OTAN, pero que va directo a la OTAN. Sí, condicional, Rusia atacara Europa en unos pocos años, ¿cuál es la peor noticia que podría encontrarse Europa? No estar suficientemente armado. ¿Cuál es la mejor noticia que le ha sucedido a Ucrania? Estar armado por Occidente. Ahora, en un proceso largo en el que se envían armas y armas y armas a Ucrania, ¿qué puede suceder en las reservas armamentísticas europeas
Sobre todo, si hay el miedo de que Rusia pueda atacar Europa en pocos años, en medio plazo, corto plazo. Donald Tusk manda la alerta, que no es el primero fue Pistorius, Alemania, al decir, cuidado, hay que poner dinero y del bueno encima de la mesa para intentar ayudar. Y luego tiene otra parte fundamental esta declaración de Donald Tusk. Hay que parar a Putin, a Rusia, en Ucrania. De tal manera que hay que alinear esta declaración con lo que ayer dijo la OTAN. Más de 5.000 millones en armas para Ucrania, que le pide pagar del dinero de la OTAN, que es el dinero de todos, los que son miembros de la OTAN, del dinero de la OTAN, pagarle a los países para que fabriquen, innoven, actualicen armamentísticamente el fondo de armario, por lo que en el fondo está diciendo Donald Tusk, que es que Rusia podría atacar Europa en unos pocos años, según su opinión. Polonia, que está al lado, que le hablan de Rusia y dice, cuidado, siglo XX. Por lo que la fotografía nos viene con tensión y con escalada. Si la OTAN manda más de 5.000 millones de ayuda a Ucrania, todo parece indicar que conseguirá expandir en el tiempo el conflicto en Ucrania y ganar tiempo, sobre todo, a pesar de intentar ganar la guerra. Si gana la guerra, pues dirá Europa, pues mejor, la OTAN, mejor. Pero la clave fundamental empieza a estar en el largo plazo. Es decir, no impidan que los árboles, o que los árboles no impidan ver el bosque. Es decir, cuidado, porque el problema fundamental al que mira Europa ahora mismo es que pueden ser el siguiente objetivo de Rusia, según Donald Tusk. Donald Tusk advierte de que Rusia podría estar, palabras textuales, podría atacar a Europa en unos pocos años. Punto de tensión que ayer, bueno, se relajó un poco, sobre todo por el intercambio de prisioneros de ambos bandos, de Ucrania y de Rusia. El otro punto fundamental de tensión es este. Escalada en Oriente Medio, se venía contando desde el principio. Tenemos por un lado Egipto congelando su rol mediador entre Israel y Gaza tras el asesinato del número 2 de Hamas, y Líbano pidiendo contención. Tenemos a Canadá y Canadá y Alemania pidiéndole a sus ciudadanos que se vayan rápido. Y luego tenemos la fotografía de un Líbano que le pide a Hezbollah, le pide al sur del Líbano, a la milicia que está en el sur del Líbano, no expandir el conflicto con Israel tras la muerte de ese alto cargo de Hamas en Beirut, intentando frenar también la tensión que se está viviendo. Kiev y Moscú, como les contaba, intercambian centenares de prisioneros de guerra y prohíben al Organismo Internacional de la Energía Atómica acceder a las salas de varios reactores de Zaporilla, alertando otra vez del riesgo de un problema en la central nuclear ucraniana. De tal manera, en territorio ucraniano, de tal manera que tenemos la fotografía clara de que en Irán, en Yemen con los hutis y en el Líbano hay un movimiento de tensión que nos está escalando, sobre todo a nivel internacional, el riesgo mirando al precio del petróleo, mirando a que si Irán entra en la escalada, dirán, no, es que Irán ya ha entrado. Bueno, no ha entrado ellos, están entrando milicias que supuestamente están apoyadas financieramente por Irán, pero no ha entrado Irán directamente. Mundo en guerra, muy tensionado. Gráficos del día. Fíjense, porque hay dos claves fundamentales en lo económico. Uno, ¿qué es lo que va a suceder con la deuda? Cada vez peor. Deuda estadounidense superando los 34 billones de dólares por primera vez, después de alcanzar hace unos meses los 33. Se llega a los 33, para arriba a los 34 billones, trillones americanos en este entorno. Es decir, no tiene freno. No se le pone freno. No se le pone freno a la deuda. El problema fundamental viene en hacia dónde va el crecimiento. Sobre todo porque miren el siguiente gráfico. ¿Qué significa 34 billones de dólares de deuda? Pues significa que tiene tanta deuda como estos países combinados. Peter Peterson Foundation ha trazado cuál es ahora mismo la deuda nacional en Estados Unidos y el valor de las economías que estarían dentro de la deuda. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Es decir, la salvajada en la que ahora mismo está metido Estados Unidos de deuda, pero el mercado prefiere mirar a otro lado, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, prefiere mirar a no pasa nada, lleva a que ahora mismo los 34 trillones americanos de deuda nacional sea el valor combinado de las economías segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta.
Pero no estamos ante un problema. Eso sí, Ray Dalio está monitorizando que no haya un problema de deuda en el cortísimo plazo. Fíjense en el siguiente artículo, que es el otro punto clave junto a la deuda, que tensiona también el 10 años americano y que tensiona el mercado. Deuda por un lado, 34 trillones, de Epoch Times, artículo, los bancos no están bien. Fíjense en el siguiente gráfico, que nos dice o que nos apunta en este... hemos troceado un poco el artículo para que puedan verlo. Dice, los bancos siguen perdiendo depósitos. Según los datos del FEDIC, los bancos de Estados Unidos han perdido durante 6 trimestres consecutivos depósitos. Durante 6 trimestres consecutivos han perdido depósitos. Saben ustedes lo que significa, ¿no? Si bien el ritmo se ha ralentizado en el primer trimestre de 2023, en el que se retiraron casi 500.000 millones de dólares de depósitos del sistema bancario, se han retirado aproximadamente 190.000 millones de dólares en los últimos 2 trimestres. De 500.000 del primer trimestre del año, donde tuvimos las caídas bancarias, a 190.000 en los últimos 2 trimestres, que no está mal. De hecho, dice Epoch Times en este artículo, luego decimos el autor, los bancos estadounidenses han perdido 1,1 billones de dólares netos de depósitos. 1,1 billones de dólares netos de depósitos desde principios de 2022. El artículo es clave, es lo más leído esta noche en Estados Unidos sobre si de verdad hay un problema en el sistema financiero, en el sistema bancario de Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico. Detalla el artículo. Con los depósitos de los clientes cada vez más escasos, los bancos de Estados Unidos dependen ¿de quién? De las líneas de financiación de emergencia, esa que les venimos enseñando desde hace tiempo, que decíamos, pero ¿por qué sigue así? ¿Por qué siguen así? Si no hay un problema bancario, sí que hay un problema de salida de depósitos. ¿Y qué es lo que buscan? El sistema de financiación de emergencia de la Reserva Federal y el sistema de préstamos, federal de préstamos para el hogar. La recaudación de capital de los bonos de estos del Banco Federal de Préstamos para el Hogar, de la que los ingresos se utilizan para financiar a los bancos, aumentó un 89% año a año en 2023. Y parecía que alcanzaría los 1,1 billones de dólares para el 23. El uso del programa de financiación a plazo del banco, la línea de emergencia establecida por la Reserva Federal en marzo de 2023, alcanzó recientemente 131.000 millones de dólares. Digan ustedes miles de millones, que hay una parte en la cifra ya que ya es que nos perdemos. Miles y miles de millones. Fíjense en el siguiente gráfico. Porque los ingresos, dice el artículo, están disminuyendo en todo el sistema bancario en general, pero particularmente, dice, entre los bancos regionales, esta traducción de comunitarios, más pequeños. La calidad del crédito se está deteriorando, ahora mismo, no hace un año, pero aún no ha alcanzado el nivel de crisis. Aún no ha alcanzado, pero ya se está deteriorando a un nivel acelerado. Los bienes raíces comerciales, el commercial real estate, continúa impulsando el aumento de los préstamos problemáticos. Miren la siguiente parte del artículo. Si los costos de financiación aumentan aún más, es decir, si la Fed sigue con el mensaje de las actas, es decir, más altos, más tiempo, o si las pérdidas no realizadas, 600.000 millones en el balance de los bancos, comienzan a salir a flote, los bancos comenzarán a recibir impactos en sus niveles de capital. Esto asustará a los mercados, incluidos a los depositantes, y es posible que nos encontremos en la segunda ronda, la primera fue en febrero-marzo del 2023, de carreras de depósitos, es decir, de salidas de depósitos. Para superar estos desafíos, algunos bancos ya están fusionándose. Hubo 78 acuerdos bancarios anunciados solo en la segunda mitad de 2023, la mayoría entre los bancos más pequeños y regionales. Pero esto no funcionará en muchas situaciones en las que el resultado es el proverbial dos borrachos que se sostienen el uno al otro. El artículo es demoledor sobre cómo está la banca en Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico. A ver si podemos ver el siguiente. No parece. Ahora, dice, para terminar, Michael Wilkerson, que es el autor de este artículo de Epoch Times, que ya le digo es de lo más leído en las últimas horas, dice, el optimismo de los inversores invadió los mercados que van a fin de año y la mayoría de las clases de activos siguen aumentando, pero no debemos perder de vista los bancos. Todavía no están fuera de peligro. Si bien un escenario de Goldilocks, de recitos de oro, en el que el sector bancario hace un aterrizaje suave, puede ser, el riesgo de otro conjunto de quiebras bancarias en 2024 sigue siendo muy significativo. Ojo al artículo de Michael Wilkerson, que pone el foco en el sistema bancario, retrotrayéndonos otra vez a marzo
del 2023, donde vivimos 2 de las 3 mayores quiebras bancarias en Estados Unidos. Fíjense en el siguiente gráfico. Deuda, sistema bancario. Deuda, sistema bancario. Y en el otro punto, el crecimiento. Ayer se conoció por el GDP Now de la Fed Atlanta, el crecimiento otra vez repuntando desde el entorno del 2, por debajo incluso, a estar en el entorno del 2,5. Vuelve otra vez la economía estadounidense a marcar, sobre todo en la época, esto es el último trimestre del 2023, nos estamos acercando a Navidad, marcando en esos últimos datos que la campaña de Navidad ha sido muy buena y ha sido de repunte Black Friday, campaña de Navidad repuntando. Vamos a ver cómo cierra el trimestre, porque el consenso de los analistas sigue en el 1%, pero todo parece indicar que va a volver a este entorno del 1,2, 1,3, después de conocer el último dato de la Fed de Atlanta. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera se están comportando la demanda de hipotecas en Estados Unidos. Miren el movimiento de caída, parece que hay un poquito de recuperación, pero la caída es del 9,4% en la última semana. Sobre todo viendo cómo hay un repunte al volar un poquito al 6,8% el tipo hipotecario en Estados Unidos. De tal manera que tenemos en el 6,8% el tipo hipotecario, la caída semanal otra vez en el 9%. Entonces, la clave fundamental aquí está en Estados Unidos y en el sistema inmobiliario, en el real estate, en el sector inmobiliario, va muy ligado al financiero. Hemos visto que el financiero puede no estar tan bien como nos estaban diciendo, puede no estar tan bien como nos están diciendo el inmobiliario. Hay una clave fundamental. La mayoría de las hipotecas en Estados Unidos están tomadas a tipo fijo por debajo del 5. Es decir, hasta que los tipos hipotecarios no rebasen a la baja el 5%, están en el 6,8% en Estados Unidos, significa que no hay incentivo para ponerse a vender una vivienda, porque la entrada en la nueva vivienda va a salir a unos costes más caros. De tal manera que esa solicitud de hipotecas, ese sector inmobiliario, sigue muy anclado en que no se termina de empujar el sector inmobiliario al alza, porque hay un desincentivo muy importante, se llama tipos de interés. Se llama el tipo hipotecario en Estados Unidos, 6,8%, pero la mayoría está en el 5%. Por la que hasta que esto no baje del 6,8 al 5% y lo rebase, no habrá un incentivo para los que están hipotecados digan, ahora sí, vendo y me vuelvo a hipotecar, pero en un entorno de tipos en el que puedo asumir. Incluso el 5 parece mucho. Pero la mayoría están en el 5% tope, máximo. A partir del 5 veríamos empezar a salir, pum, 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 poquito, viviendas que ya no tienen el desincentivo de mantenerlas en cartera por los tipos hipotecarios. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana, era un gráfico de Reventure, que nos marca el tuit de ayer de la última salvajada económica. ¿Qué nos esconde la economía en todo esto? Parece todo bonito, maravilloso, ¡wow! Venga, qué bonito. Los becarios van a vivir mucho mejor, van a cobrar lo mismo, cero. Va a perder la empresa, va a hacer lo mismo el becario y va a ganar más Sánchez. Vamos, el Estado. Tuit de Sánchez, las prácticas no remuneradas ya cotizan. Pero si cotiza una ridiculez, ¿qué más le da lo que tiene que cotizar? Si es ridículo. Saldamos una deuda de años con los becarios por justicia social. Hombre, la deuda sería que el Estado les pagara. Si quiere saldar la deuda, pues es que cuidado, que lo estamos diciendo, igual se le ocurre mañana hacerlo. Pero el becario, ¿qué es lo que quiere? ¿Que coticen por él o ganar dinero? No, es que quiere que coticen por mí. ¿Para qué? No, para mi futura, ¿qué? ¿Pensión? ¿De aquí a allí? No, si lo que quiere el becario es cobrar, Sánchez. ¿Cómo que cotizar? Cotizar significa que las empresas ahora, donde no estaban pagando, van a tener que pagar para pagarte a ti, no al becario. Oiga, el abono transporte, no, eso da igual. A cotizar por becario. Es decir, la puerta de entrada fundamental al trabajo de nuestros jóvenes se la quieren cepillar, pero de una manera rapidísima. Cuando a la empresa le digan, oye, que tengo 5 becarios, a cotizar. Ah, que ya no es gratis, no quiero los becarios. ¿Por qué? Porque los becarios vienen sin formar, no producen. No tienen productividad esos becarios. De tal manera que este movimiento del gobierno dice 2024 será el año de seguir ampliando derechos y de mejorar la vida de los jóvenes de España. Hombre, a ver, Sánchez, 250 euros para suscribirte a Netflix no parece ser la única vía para mejorar la vida de un joven en España. Y ahora, a los jóvenes que van a entrar de becarios y la empresa les va a decir, ¿me sales caro? A eso no les vas a arreglar la vida. Salvo que les vayas a dar un abono para el retiro, para que estén con el barquito ahí remando los lunes al sol. Pero, hombre, mejorar la vida... Pero a ver, vamos a pensarlo detenidamente. ¿Quién gana? Dice, las prácticas no remuneradas ya cotizan.
prácticas no remuneradas, traducimos, prácticas en las que no te pagan por ser becario, con lo que tú, becario, no ganas nada. Antes de la medida, 0. Después de la medida, 0. Y encima pone en medio una carcajada de Sánchez. 0, 0. No, pero es que vas a ganar más. ¿El qué? Si ganaba 0 y voy a ganar 0. No, pero es que cotizan por ti. Yo quiero que me coticen. No, hombre, es que cotizar es muy importante. ¿Para quién? Para el Estado. La empresa donde no pagaba, ahora paga. El Estado recibe más dinero. El Estado encantado. Pero el becario, miren, antes de la medida, 0, como les decía. Después de la medida, 0. No 0,5. 0. 0. Pero Sánchez, después de la medida, es decir, el Estado, es decir, el gobierno de España, a llenarse los bolsillos. El gobierno, el Estado. Para más servicios, para todo lo que quieran ustedes. Pero que no cuenten milongas. ¿Quién es el beneficiado de esta medida? Que es que parece que se lo venden a los pobres becarios diciendo, vas a salir de pobre en lo que cobras todos los meses. Y dices, pero si voy a cobrar 0. 0. Y no solo eso, sino que muchas empresas van a coger y van a decir, deme usted la cuenta, ¿cuánto me cuesta el becario este, o becaria, que no me produce? Porque viene a aprender a la empresa, era una puerta de entrada al trabajo. Un becario bueno se queda en el puesto de trabajo, un becario malo se va del trabajo, fuera, búscate otro. Pero ahora, ¿cuánto tiene que pagar el empresario para jugársela como una moneda al aire si el becario va a funcionar o no va a funcionar? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la exigencia del becario? Oiga, que yo vengo aquí sin cobrar. Perdón, no. Aquí cobra Sánchez por ti. Aquí cobra el Estado por ti. Aquí pagan los empresarios tu cotización, con lo que ahora exigencias sí que habrá, o no. Por lo que la medida de Sánchez es un despropósito. Oiga, que no cobramos de los becarios van al puesto de trabajo, debe pensar Sánchez, Yolanda Díaz y compañía, que el becario va al puesto de trabajo y no cobramos por ello. Bueno, ya, pero es que no cobra el becario. No, pero yo sí quiero cobrar, Estado. Por lo que no tomen el pelo, que dejen de tomar el pelo a la gente. Pon un salario mínimo a los becarios y ya terminas de cerrar la puerta de entrada al trabajo. 800 euros al becario por ir a trabajar. X% del salario mínimo interprofesional. Ya verán como la puerta, miren, la puerta está aquí abierta, aquí está esto y hace así. ¡Pum! Cerrada. Ya no hay becarios en España. Si quieren fastidiar, que no se queden ahí. Que no se queden en que no remuneradas y coticen 800 euros por el becario, porque no cobran 800 o 900 euros. ¿No tienen derecho a cobrar, Sánchez, 800 o 900 euros un becario por ir a trabajar? Y ya luego, si ya no hay becarios, pues tú verás cómo es el movimiento de entrada al mercado laboral. Es que es un despropósito. Es que no toman una medida que la hayan pensado 3 veces antes. Llega ahí al Consejo de Ministros, a ver, ¿quién trae la medida hoy? ¿Quién tiene una idea? Yo, que cobren los becarios. No, los becarios no podemos obligar que cobren. Pero que coticen, que es dinerico para el Estado. Y así luego podemos redistribuir, es decir, hacer lo que nos dé la gana, con el dinero que le estamos quitando a las empresas, para que no inviertan. Ya nos lo dan al Estado y ya el Estado hace lo que le da la gana. No sé si tenemos algún gráfico más. Esto es un escándalo en este entorno. Vamos a comentarlo enseguida.